Bien amigos, estamos nuevamente con un nuevo nombre y este nombre es femenino y titula Alegoría, que también lo podemos relacionar con parábolas, con proverbios, con simbologías y así un sinnúmero de pasos que se dan en aquella literatura. Y es así que nos dice que el hombre poco a poco tendrá que ir conociendo las verdades, ya no como alegoría, sino como cosas, verdades grandes que tiene el hombre, que dejó desde que fue creado, adquirió todas estas grandezas, estas riquezas, como es el conocimiento y la inteligencia. Entonces, aquí nos da a entender de que el hombre no ha predicado normalmente como debe de ser, por muchas razones. Entonces, podemos ver el primero que es cuando Dios creó. Cuando Dios creó todo, dice que en 6 días creó todo. Y ese séptimo día descansó. Entonces el hombre no ha querido sacar a la luz para los pueblos este mensaje, porque al decir que el séptimo día descansó, es que nos quiere dar a entender que Dios se apartó de nosotros. Dios los dejó libertad y dejó al hombre a un lado libre para que él vea lo bueno que puede hacer o lo malo equivocado. Entonces, cuando dice que Dios creó en 6 días y descansó el séptimo día, lo que no quiere decir verdaderamente es que Dios se apartó del hombre, lo dejó libre, en libre albedrío. Ese es un versículo. Y tenemos mucho más, como también nos relata en la Biblia, en Génesis mismo, que nos habla que dejó 2 caminos: el camino del árbol de la ciencia del bien y del mal, y el camino de la vida. Pero el hombre ha hecho un revuelto para confundir más a los pueblos, para tenerlos más dominado al antojo de ellos. Pero debemos de saber que el camino o el árbol de la ciencia del bien y del mal es el que hacemos en la actualidad, el que llenamos la tierra, construimos esos pueblos al azar, a lo que venga. Entonces, según la Biblia, eso es lo que nos quiere decir ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Es en la actualidad cómo poblamos la tierra, que no debe de ser así. Ahora, el árbol de la vida es cuando el hombre esté construyendo esa sociedad, ese pueblo de Huelva, Limadilo. Ahí recién estamos entrando en el árbol de la vida, porque eso sí es vida de verdad y desarrollo en verdad. Entonces, eso es lo que nos relata la Biblia. Y a nosotros, miles y miles de años nos están mintiendo, nos están diciendo muchas cosas, pero ya veremos más adelante en algunos versículos cómo nos relata y cómo nos dice para entender mejor. De la misma manera, nos dicen y lo han hecho creer que estas revelaciones y que estos hombres han sido escogidos por Dios. Que Dios lo haya creado es otra cosa, pero Dios no ha escogido a nadie. Simplemente que por casualidad vienen estos hombres y mujeres de luz
y tienen una buena relación con esa espada encendida que quedó en el huerto del Edén, que en la Biblia lo relata en Génesis 3:24. Y esa misma espada, la Biblia lo relata como el Espíritu de Dios, como el Espíritu Santo. Y eso es lo que no nos ha hecho ver así de una manera más clara, más concisa, para el hombre irse concientizando y entender mejor este mensaje. De la misma manera nos hacen ver sobre el pecado. En el pecado nos hablan como en unos 5 o 6 versículos en el capítulo 3 diciendo que el diablo era la serpiente y la fruta prohibida era una fruta como cualquier árbol. Y así nos enseñan, así nos dicen que eso es Satanás, que eso es el diablo, que esos son ángeles malignos. Y no es así, pues. El hombre, lo que está refiriéndose ahí en esos versículos, en alegoría, es el órgano masculino y el órgano femenino. El órgano masculino lo bautiza como serpiente y el órgano femenino como fruto prohibido. ¿Por qué le llaman así? Porque el hombre, antes de haber tenido esa relación, ese deseo carnal, debía de pensar y analizar por esos caminos de la vida, por ese camino del bien y del mal. Pero el hombre lo que hizo fue cumplir sus deseos, satisfacción y vivir al antojo. Por eso en la actualidad estamos con grandes problemas por no entender, no comprender, no predicar como realmente nos quiere enseñar la Biblia, en esas palabras, en esos libros, en esos versículos. Por eso titula este mensaje alegorías, parábolas, proverbios, simbología, etcétera, etcétera. De la misma manera también nos dice que por sus frutos conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? Pues que conoceréis al hombre verdadero, a ese que está con Dios. No es como estamos ahora, que hay hombres que por una simple cosa hacen guerra, muertandades, transmiten enfermedades de diversas formas, sino que son hombres de luz. Cuando el hombre esté construyendo esa ciudad, esa sociedad pequeña de Huelva al Madero, estamos viendo que son hombres de luz. Y está hablando claro que por su fruto os conoceréis. Entonces, si el hombre aquí en el planeta Tierra tiene esos hombres de esa categoría, entonces estamos bien. También se relata en Mateo 7, 15 al 20. El sembrador, dice. Sembrador es una parábola que la encontramos en Mateo 13, del 1 al 9. Y este sembrador, como decimos, es parábola, pues muy dicho, la Biblia también lo dice, que es parábola, el sembrador. Y este gran hombre, este gran Jesús, predicó en parábola porque, bueno, dice, para que el hombre tenga en qué entretenerse, en qué divertirse y que le cueste un poco el sudor, dice, porque la vida le cuesta sudor para vivir. Entonces, que piense y que analice como el pensamiento ecuatoriano lo está haciendo en estos tiempos. Entonces, ese sembrador no es más que el varón y la mujer, pues. No va a ser como en la actualidad, que bueno, hacemos al azar, tenemos ese apetito sexual y lo hacemos, y si quedó embarazada, que quede, lo tenemos, no hay problema. No, pues ahora no es así, dice. El sembrador es que tiene que saber sembrar. Entonces, ¿por qué dice el sembrador? Porque hace mención al agricultor.
El agricultor no va a sembrar una semilla que no tiene ningún beneficio, ninguna cosa para el bien, sino que siembra la semilla apropiada, la semilla que le va a dar esa ventaja para estar cada día y en futuro en mejores planos. Entonces, eso lo encontramos en 13, 1 al 9. También encontramos la red, Mateo 13, 47 al 50. La red simboliza y dice ahí mismo en la Biblia. La red es como que un hombre vaya al mar y tire la red y toda viene llena de peces y la saca a la orilla en la arena y clasea a los peces. El que es de buena calidad lo recoge y lo lleva para la alimentación. Y el que no vale, lo bota, lo echa vuelta al mar, por decir. Entonces, está diciendo y está haciendo entender como parábola que el hombre tiene que clasear la semilla, el esperma y los óvulos para poder llegar a ese camino de vida. No va a ser a la maldita sea y todo engaño, no. Los hablan en alegoría, en parábola, pero hay que darle el verdadero significado de estos mensajes. Es como otro que encontramos en San Juan, dice nacer de nuevo. Y grandes hombres de aquel tiempo decían: Jesús, ¿cómo puedo yo, siendo viejo, meterme en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Pero Jesús no lo quería decirle más directo para que piense, para que razone, para que busquemos con un esfuerzo propio de uno y saber qué es lo que quiere decir. Y ese nacer de nuevo, como dice el pensamiento ecuatoriano, mantenerlo en movimiento. Es la misma cosa y ambos están hablando en alegoría, pero es mantener en movimiento lo correcto, o como decía Jesús, nacer de nuevo. Pero es que el hombre no ha podido entrar más allá de las puertas para poder mejorar el mensaje, este evangelio, estas cosas. Y lo encontramos en San Juan 3, del 3 al 7, que ahí nos habla muchos de estos alegorías, de estos mensajes, de estos proverbios, de esta simbología, que son hermosas por sí, pero cuando se entiende, cuando sabemos qué es lo que nos está diciendo, de qué se está refiriendo. Entonces, sobre esas 4 nos vamos a ver en otros libros que también habla de la alegoría, de la forma como debe de ser y cómo podemos comenzar a entender. Ya como vuelvo y repito, el pensamiento ecuatoriano ya anda por ahí relatando, anda haciendo ver todo lo que es verdadero acerca del hombre desde el principio. Y en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 25, nos dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegoría, sino que claramente anunciaré acerca del Padre. O sea, aquí está hablando claro, dice: estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías. O sea, verdad que ya no se habla en alegoría, y el pensamiento ecuatoriano está hablando las cosas directamente como son y para qué son. Ya dice que no se va a traer alegoría para que el hombre no pueda confundirse más, sino que claramente dice: anunciaré acerca del Padre, lo que dejó ese Creador, lo que dejó ese Dios. Nos está refiriendo aquí
y nos está ayudando ese pensamiento ecuatoriano para acercarnos más, estar mejor en todas las cosas. También en el libro de Gálatas 4:24 encontramos, dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son las dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Este es Agar, o sea, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son las dos partes o las dos pactos, lo bueno y lo malo. Y lo bueno, la Biblia dice, lo está hablando en alegoría. Pero el uno proviene, dice, del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Entonces, aquí está hablando de los dos tipos de hombre que existen hasta la actualidad. Hombres de luz y hombres de tinieblas o hombres de esclavitud. Entonces, ambos tenemos que estar relacionados, tanto el hombre de luz como el de tiniebla o de esclavo, para poder vivir mejor. No es para seguirlo manteniendo más esclavo, sino que también darle ese beneficio que merece. Esa forma que como humanos y como seres humanos tenemos todos ese derecho de vivir y vivir en armonía, en felicidad, en tranquilidad, salud y todo. Eso es en cuanto le puedo hablar sobre la alegoría que encontramos en la Biblia. Esta alegoría siempre hay muchos libros y muchos capítulos y muchos versículos que están hablando sobre esta alegoría, parábolas, proverbios y simbología. Entonces, si usted quiere leer un poco mejor, un poco más tranquilo, puede buscar en Génesis 2:9, en Génesis 3:24, en Génesis 3, 4, 5 y 6. Por su fruto los conoceréis en Mateo 7, 15, 20. En San Mateo 13, del 1 al 9. Mateo 13, 47, 50. Y en Juan 3, 3 al 7. En Juan 16, 25 y en Gálatas 4, 24. Con estos versículos que lo lean al antojo de ustedes, al gusto de ustedes, y cuando puedan, vamos a ir aprendiendo más. Cada día vamos sacando más a la luz estas verdades que tanta falta nos hacen. Gracias, amigos y amigas.